Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarla o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Este evangelio con el cual comenzamos el mes de junio de este año 2021 es interesante porque hoy día el presidente de Chile acaba de dar la última cuenta pública de su gobierno y, entre muchas cosas, ha anunciado una nueva ley injusta que va contra el corazón mismo de la ley eterna. La posibilidad de un matrimonio igualitario, homosexual, en Chile, legalizado, que obviamente conlleva la posibilidad también de tener hijos adoptivos. Esto es una muestra más de cómo el mundo se va organizando con una ley satánica que va contra los 10 mandamientos, es decir, que va directamente contra la ley de Dios, contra amar a Dios sobre todas las cosas, contra la familia, contra la vida, porque ya llevamos en la espalda la ley del aborto, que produce millones y millones de crímenes impunes, aceptados socialmente en el mundo cada año, y también la ley de la eutanasia, que implicará matar a principalmente nuestros padres, nuestros abuelitos, para que no incomoden más en la sociedad en la cual ellos ya no son productivos, pero que tenían el derecho total y absoluto de ser queridos, de ser cuidados, de ser respetados hasta el último aliento de sus vidas. Estamos en una sociedad cada vez más egoísta, que pone el yo humano en el centro y acaba por rendir culto entonces al príncipe de este mundo, el padre de la mentira, que obliga a todos sus seguidores a establecer leyes que son propias de la cultura de la muerte. A Jesús le ponen una trampa, le dicen: ¿debemos pagar el impuesto al César o no? Era una verdadera trampa porque si decía que no, lo acusaban a los romanos. Si decía que sí, lo acusaban a todo el pueblo judío indignado por esa invasión, por esa verdadera, en ese caso sí, explotación que estaba sufriendo el pueblo judío por causa del yugo del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué responde Jesús? Primero, que se da cuenta de que le están tendiendo una trampa. Segundo, pide la moneda y dice: ¿qué ven en esta moneda? La imagen del César. Bueno, den al César. César significa rey, del griego justamente del Kaiser, que significa emperador, ¿no? El gobernante en el fondo. Y den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos quedaron admirados por esta respuesta, porque no es solamente una respuesta salomónica, sino es una respuesta llena de sabiduría divina.
Existen, en efecto, dos leyes que son complementarias, que perfectamente pueden convivir y deberían estar siempre presentes en la vida del ser humano. La ley eterna de Dios se revela entonces de un modo sobrenatural y de un modo natural. El modo sobrenatural es la ley revelada de Dios, de la cual se desprende un mandamiento de la Iglesia, un mandamiento o legislación que es propia de nuestra fe, como por ejemplo el precepto de ir a misa, la necesidad de vivir el Viernes Santo con ayuno, con penitencia, lo mismo el miércoles de ceniza, ciertas leyes que son propias de nuestra Iglesia, pero que no se pueden, obviamente, imponer a los que no son creyentes en Cristo. Pero también existen otras leyes que son naturales, leyes que están inscritas en el corazón del hombre, que simplemente por tener conciencia puede darse cuenta, como por ejemplo honrar padre y madre, no matar, no mentir, no robar, no desear la mujer del prójimo, etc. Son leyes naturales. También han sido reveladas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero en general todos los pueblos y culturas necesitan legislar en torno a estas leyes para poder sostenerse en el tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo una etapa histórica tan tremendamente alejada de Dios, tan apóstata, tan rebelde contra la ley de Dios en todas sus formas, la sobrenatural y la natural, que lamentablemente en esta época habría que decir lo mismo que dijeron los apóstoles a los judíos que les prohibían evangelizar. Primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y durante 2-3 siglos, la Iglesia primitiva, a lo largo del Imperio Romano, tuvo que desobedecer las órdenes del César, porque eran leyes injustas, leyes que obligaban a adorar ídolos, entre ellos rendirle culto de adoración al propio emperador. Y los cristianos no podían hacer eso. No estamos entonces obligados a dar al César lo que ni siquiera es del César, porque el César no tiene derecho a mandar en forma injusta, a ir contra la ley de Dios y contra la ley natural. Entonces todas estas leyes que se anuncian y que estamos viviendo en nuestros tiempos, debemos, como cristianos, asumirlas como lo que son, una prueba, y debemos simplemente hacernos la idea de prepararnos para el martirio, porque no podemos obedecer leyes injustas, leyes inicuas, leyes que atentan contra el amor de Dios. Si algún día, y creo que no es tan lejano, en Chile al menos, obligan a los padres a educar a sus hijos en los colegios de acuerdo a la ley sexual integral, que va absolutamente en contra de la ley de Dios y a favor de corromper la conciencia inocente de los niños y jóvenes, entonces lo que los padres deberían hacer es, como mínimo, reclamar ante las autoridades del colegio y también del Estado y no permitir ese tipo de leyes. Y por último, retirar a sus hijos del colegio donde están enseñando estas leyes injustas. Y quién sabe, algún día los católicos tendremos que organizarnos para tener una educación propia, una educación que ya no corra con el aval del Estado, pero que será dada con todo cariño a los hijos en el nombre de la ley de Dios, dejando de lado todas estas influencias malignas que se están imponiendo como adoctrinamiento perverso en los colegios, en las universidades y en las redes sociales. Dar a Dios lo que es de Dios, entonces, significa en este caso estar dispuesto al martirio y no obedecer aquello que ofende gravemente
a Dios y a la imagen misma de Dios que está en nosotros los seres humanos.